El inevitable paso del tiempo es el arma más implacable de todas, porque hace ver aquello que parecía imposible o lejano como algo que también puede deteriorarse o terminar, que al final es lo que le da sentido a todo, porque ¿cuál sería la gracia si todo fuera eterno? Y esto aplica para nuestros héroes de la infancia, porque a quién no se le pasó por la cabeza que el día que nuestros jugadores favoritos se retiren del fútbol era algo muy lejano todavía, y que no debíamos preocuparnos. Bueno, ahora les digo, esta es la última. Figuras de sus selecciones y símbolos de sus países que se preparan para lo que será el máximo evento del fútbol. Es así que surge la idea de este video y vamos a hablar de 7 jugadores que disputarán su último mundial. Antes de arrancar, y como siempre, les vengo a pedir que se suscriban al canal y dejen su like, así este video también les llega a más personas. También síganme en mis redes como @paulvargas, donde subo mucho contenido del canal y obviamente muchas pelotudeces también. Ahora sí, arranquemos. Y el primero del que vamos a hablar, y quien es hoy en día la máxima figura de la historia del fútbol, que le estará diciendo adiós a la cita mundial, es nada más y nada menos que Lionel Andrés Messi. Arrancamos fuerte, ¿no? Porque nadie está preparado para este adiós, ya que no solo estamos hablando del referente de un país, sino del fútbol en general. Independientemente del país que seas, no podrás evitar sentir la tristeza de ver la última Copa del Mundo que jugará Messi. La historia de Messi con la selección mayor comenzaría en un amistoso contra Hungría en el 2005. Formaría parte de las 3 fechas que quedaban por eliminatorias al Mundial 2006 y posteriormente integraría la lista de convocados para dicho Mundial, donde no sería titular indiscutido, pero comenzaría a escribir su historia en los mundiales. Historia que lo llevará a culminar en lo que será su 6º mundial en Estados Unidos luego de haber levantado la Copa de Qatar 2022. Messi a lo largo de su carrera ha conseguido una extensa cantidad de récords con la selección, como jugador con más apariciones con la selección argentina con 196 partidos, máximo goleador de la historia de la selección con 115, para que se den una idea es más del doble de lo que tiene Batistuta, máximo asistidor de la historia con 64 y máximo goleador en eliminatorias sudamericanas con 36, pero también varios títulos como la Copa América 2021, 2024, la finalísima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Sin duda Messi marcó la historia del fútbol para siempre y será recordado como el máximo referente del deporte. Y es por eso que, por las palabras del Chiqui Tapia, seguramente la número 10 será retirada de la selección cuando Messi decida retirarse del fútbol. Por lo pronto, en esta Copa del Mundo veremos lo que será la última participación del máximo ídolo del fútbol y nuestro superhéroe de la vida real. Pero si hablamos del despido de Messi de los mundiales, también aparece la rivalidad eterna. ¡Ay, mi madre el bicho! ¡Ay, mi madre el bicho! ¡Ay, el bicho! ¡El bicho, mi madre el bicho! Y es que el comandante también le estará diciendo adiós a su selección luego de esta Copa del Mundo, poniéndole fin a su legado como el máximo referente en la historia de Portugal. El bicho hizo su debut con los lusos el 20 de agosto del 2003 y sería Felipe Scolari quien le daría la oportunidad de estrenarse entrando de cambio por un tal Luis Figo. Empezaría a ser pieza clave del equipo sumando muchos minutos y anotando 2 goles y 2 asistencias en la Eurocopa 2004, llegando hasta la final donde caería ante Grecia, pero dejando al comandante con una espina clavada que usaría como motivación a lo largo de su carrera, porque hay que recordar que Portugal antes de la llegada del bicho no había conseguido ningún título oficial y ni siquiera llegar a una final en alguna competición. Entonces, la figura de Cristiano comenzaría a ser el pilar de una era en la que los lusos buscarían conseguir títulos internacionales. Cristiano con su selección ha conseguido récords históricos como jugador con más partidos internacionales con 226, máximo goleador de Portugal con 143 goles, máximo goleador de eliminatorias con 39 y también ha conquistado los primeros títulos de su selección como la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League 2019-2025. El comandante, Mr. Champions y el eterno Cristiano ya con 41 años le dirá adiós a los mundiales cerrando una etapa dorada para la historia de su selección en la que él fue la pieza principal y la clave para la consagración de una Portugal a la que sin duda le cambió la historia. Luka Modric, el Pony Modric, el David Guerra del medio campo y el maestro de 40 años que juega con el hambre de un juvenil, porque todos conocemos la delicadeza y técnica que tiene Luquita en esa diestra bien educada que tantos años nos regaló de buen fútbol en la Casa Blanca. Dicho sea de paso, Modric es el único jugador en la era Messi-Cristiano que ha sido capaz de ganar un Balón de Oro, pero el Cruyff de los Balcanes, como también lo han llamado, hizo su debut casualmente frente a Argentina en un amistoso el 1 de marzo del 2006, sumando varios minutos en los amistosos previos al Mundial e integrando la lista final de la Copa del Mundo de ese mismo año. Lamentablemente Croacia no pasaría a fase de grupos en aquella copa y se irían temprano a casa, pero a partir de ese momento Luka Modric se hizo titular del equipo hasta el día de hoy. Sin embargo, a lo largo de todos sus años jugando para la selección no ha podido levantar títulos oficiales, pero sí logró llegar a la final del Mundial de Rusia 2018. Y a pesar de caer ante la Francia de Mbappé, Modric se quedó con el Balón de Oro de ese año. En el Mundial de Qatar 2022 quedó en tercer puesto y ganó el Balón de Bronce de la competición.
Es el jugador croata que más partidos ha jugado con su selección con 194 y que más Copas del Mundo ha disputado con 4 ediciones encima, y siendo esta también la última Copa del Mundo que va a jugar el peluca Modric. El Colorado de Bruyne, el famoso uno de los máximos referentes de la historia del Manchester City y pieza fundamental en la llamada época dorada de la selección belga. Un jugador con una visión excepcional que lo ha llevado a ser el máximo asistidor en la historia de la selección belga. Kevin De Bruyne debutó con los Diablos Rojos el 19 de mayo del 2010. Y hay que tener en cuenta también que la selección belga nunca había conseguido figurar en el mapa del fútbol mundial. Nunca fue una selección de las llamadas grandes. En Brasil 2014 llegaron hasta cuartos de final, por lo que el pico de rendimiento de esta selección se vio en el Mundial 2018, donde quedaron en tercer puesto, ganándole el lugar a Inglaterra por 2-0. En dicho Mundial, De Bruyne sería titular aportando un gol y 2 asistencias. Pero el declive de la generación dorada de los Diablos Rojos se vio en Qatar 2022, donde no consiguieron pasar fase de grupos ganando apenas un partido. El buen Kevin De Bruyne ha jugado con su selección 3 mundiales y 3 Eurocopas. Es el máximo goleador de la selección con 36 goles, solo por detrás de Lukaku, y es el máximo asistidor en la historia de la selección belga con 53. Con casi 35 años, el Colo se despide de los Diablos Rojos en lo que será su última participación en el Mundial de Estados Unidos 2026, en donde sin duda ya es un referente histórico y emblema futbolístico del país. Antes de continuar con la lista, te pido que si te está gustando el video, te suscribas al canal para seguir creciendo y activa la campanita porque a YouTube le gusta hacerse mucho el boludo y no avisa cuando subo video. Ahora sí, sigan viendo. Robert Lewandowski. El Roberto también estará despidiéndose de los mundiales y dejará su amada selección, a la que llevó a meterse nuevamente a 2 mundiales consecutivos cuando la última vez que habían competido había sido en Alemania 2006. Lewa comenzaría su recorrido con la selección polaca el 9 de septiembre de 2008, cuando haría su debut contra la poderosísima San Marino, y se estrenaría con gol. En el Mundial 2018 quedarían eliminados en fase de grupos y en Qatar 2022 llegarían a octavos donde caerían ante Francia, registrando un total de 7 partidos y 2 goles en mundiales. Lewandowski tiene récords con su selección como el jugador con más presencias con la selección con 163, máximo goleador de la historia de Polonia con 88 goles y sin duda dirá adiós el artillero más letal y emblemático de la selección polaca, y un jugador al que ciertamente le ha ido mejor en su faceta de clubes que selección, ya que su talento lo ha llevado a jugar en clubes como el Bayern Múnich, Barcelona, además de que, como mencioné, Modric había sido el único jugador que había ganado un Balón de Oro en la época Messi-Cristiano, pero porque la edición del Balón de Oro 2020 se canceló por el bichito que ya todos conocemos. Si no, el buen Roberto también habría conseguido levantar su propio Balón de Oro. James Rodríguez es el típico jugador habilidoso de buen pie, pero que no es muy fan del funcionamiento táctico o de los que se comprometen defensivamente con el equipo. De hecho, es el claro ejemplo de jugador de selección, porque una cosa es su paso por clubes en los que cambia cada año y otra totalmente distinta es su historia con la selección Colombia. Historia que está por llegar a su fin, porque aquel 2014 en el que la rompió y se dio a conocer al mundo ya quedó bastante en el tiempo y ahora con 34 años busca ponerse en forma en su nuevo equipo para volver a participar de su último mundial con los cafeteros. James debutó con la selección en octubre del 2011 y desde entonces comenzó a integrar toda la lista de convocados hasta que haría su debut en mundiales en Brasil 2014, donde sería un escándalo el nivel que mostró en todos los partidos de su selección, llegando hasta cuartos donde caerían 2-1 contra el dueño de casa, Brasil, y en esa edición su selección jugó 5 partidos y él aportó 6 goles y 2 asistencias. Entre sus goles está la recordada volea a Uruguay que le hizo merecedor del Puskás 2014 y llevándose la bota de oro de ese mundial. En Rusia 2018 su selección tendría un pobre rendimiento, ya saben que el cuerpo de los colombianos pide salsa y en Rusia se congelaron. James solo jugaría los partidos por fase de grupos donde daría 2 asistencias y para octavos contra Inglaterra sufriría una lesión que lo sacaría del partido y su selección sería eliminada del mundial. Y en Qatar 2022 ni siquiera lograron clasificar. James es el jugador con más asistencias y partidos en eliminatorias de su selección, goleador histórico de los mundiales para Colombia y el segundo jugador con más partidos en su selección. Y ahora, con toda la ilusión de volver a lo que será su último mundial, veremos si James podrá seguir demostrando que es un jugador totalmente distinto cuando se pone la camiseta de su selección. Ya vimos todo lo que es capaz de hacer cuando jugó la Copa América 2024, así que veremos cómo se despide una de las máximas figuras de lo que ha sido la historia moderna de la selección colombiana. Y para el final, un jugador al que todavía está en duda de si irá o no a su último mundial, pero si me preguntan, incluso con una pierna en la mano, yo lo llevo igual. Y estoy hablando de él, el príncipe que no quiso ser rey, la cara del juego bonito,
Neymar. Quien fuera el jugador que constantemente podía meterse entre la discusión Messi-Ronaldo, hoy en día no atraviesa su mejor momento futbolístico, y es que con 34 años y muchísimas lesiones que siempre fueron una constante en su carrera, todos nos preguntamos si conseguirá ponerse en forma para entrar al Mundial de Estados Unidos 2026, ya que hasta el momento el ceja atrevida Don Carleto no lo ha tenido en cuenta en ninguna de las convocatorias y Neymar no ha jugado un partido con su selección desde la derrota ante Uruguay en octubre del 2023. Pero el comienzo de Neymar en la selección brasileña sería en octubre del 2010, debutando con gol en un amistoso contra Estados Unidos. En el Mundial 2014 era la máxima estrella de su selección, referente de su país, y jugando de local fue comandando una selección que apuntaba a llegar a la final. Pero una patada criminal del colombiano Zúñiga casi lo deja como Stephen Hawking, y se perdería el resto del Mundial, donde de todas formas su selección se fue eliminada en la siguiente fase, en un partido que hasta el día de hoy lo puedes encontrar en el YouTube naranja. En Rusia 2018 buscaría venganza, pero se cruzaría en el camino de la mejor Bélgica de la historia, quedando eliminado en cuartos de final. Y en Qatar 2022 sufriría una lesión en el primer partido y volvería en octavos, donde anotaría un gol y una asistencia para sellar el pase a cuartos, donde caerían en una dramática definición por penales ante la Croacia de Luka Modric, siendo Estados Unidos 2026 su oportunidad de despedirse de los mundiales, dejando una buena imagen e intentando llevar un poco de rebeldía y gambeta a una selección brasileña que es 0 calorías, sin gluten y baja en azúcar, o sea, sin gracia. Neymar es el máximo goleador en la historia de la selección brasileña con 79 goles, máximo asistidor histórico con 59 y el segundo jugador con más partidos con su selección. Así que veremos si el aniquilador serial de chicles lo lleva a su última cita mundialista para Ney, y esperemos verlo dirigiendo su selección por una última vez. Y hasta aquí llegamos con los cracks que se están despidiendo de los mundiales en esta última edición. Seguramente quedaron afuera jugadores como Carvajal o el Virgilio van Dijk, pero si apoyan este video seguramente saque una segunda parte. Así que les pido que se suscriban al canal, coméntenme qué otros jugadores estarán jugando su última copa, dejen su like y nos estamos viendo en otro video, gente.